Dios bendiga, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están ustedes? Damos gracias al Rey una vez más. Gracias al Señor por su presencia. Sí, gracias le damos al Señor por su amor. Que en esta mañana vos puedas sentir, ¿cierto?, su amor en tu vida, ¿cierto? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Solamente el amor es el que quebrantó nuestras vidas en diferentes etapas que hemos estado pasando, cada uno de nosotros, ¿sí? Y cuánta riqueza hay, amado, cuánta riqueza hay en su palabra, cuánta riqueza hay en la vida de Cristo, en su persona. Conocer su amor, su entrega, su pasión, ¿cierto? Hasta la muerte, hasta la misma muerte, ¿cierto? Él no escatimó absolutamente nada por nuestras vidas. Y eso, bueno, eso hace frutos en sus hijos, frutos dignos de arrepentimiento. Y cuánto gozo, amado. Mi querido amigo, vamos a abordar un poco Ezequiel 37. Está hablando de una, ¿cierto? Está hablando del comienzo de algo, que el único que lo puede generar es Dios, ¿sí? De un país destruido, con un puñado de personas que fueron llevadas al exilio, el exilio babilónico, donde espiritualmente durante muchos años sufrieron el desarraigo de su tierra y quedaron reflejados en algunos lugares. Por ejemplo, yo mal no recuerdo, Salmo 37, vamos a ver un poquito el Salmo 137, perdón. Al Rey. Gracias, Señor. Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Sí? Acordémonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Gloria a Dios. Sión era el lugar situado en Jerusalén, era el lugar de adoración del pueblo judío. Sión era el templo que fue levantado por Salomón, ¿sí? Y acá hay un testimonio de un exiliado que quedó plasmado en un salmo para acercarnos un poco, ¿cierto?, al sentimiento personal que tenía esta gente al haber sido desarraigada de su país, ¿no? Junto a los ríos de Babilonia, el Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Colgamos nuestras arpas
y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Esta expresión, colgamos nuestras arpas, significaba que no había motivo de alabanzas. Entonces esta gente con esta expresión decía que los elementos que ellos usaban para adorar al Señor quedaron abandonados, quedaron colgados a la espera, ¿no? Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Esa gente, la cual había sido el causante, ¿sí?, de que esta gente esté exiliada, habían sido instrumentos para que esta gente, le exigían que cantasen las alabanzas como una burla, ¿no? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Sí? ¿Por qué esto, amado? Porque el Señor había determinado que Judá, Sión, fuera el lugar donde la alabanza, ¿cierto?, era la manifestación de que su pueblo estaba entendiendo la voluntad de Dios y que Dios mismo estaba respaldando a ese pueblo entendido. Sin embargo, ocurría todo lo contrario. Estaban lejos de su tierra, lejos de Sión, ¿cierto?, en tierra de extraño. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda yo mi diestra y su destreza. Pierda yo mi diestra. Cuando el Señor habla de su diestra, cuando Dios está hablando de su diestra, está hablando, ¿cierto?, está hablando íntimamente de su Hijo Jesús, ¿cierto? Pierda mi diestra su destreza. Cuando está hablando de esto, está hablando pierda, ¿cierto?, pierda yo mi poder, pierda yo mi eficacia, pierda yo mi poder en medio de los tiempos, ¿cierto? Si yo me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esta es una palabra de Dios. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Otra vez de los hijos de Edom, se acuerda, ¿no? Cómo entraron ellos en el momento del infortunio de Judá, cómo estos hijos de Edom entraron y se aprovecharon y saquearon la ciudad cuando estaba en debilidad. Me hace acordar a Amalek, que atacó al pueblo a traición, al pueblo de Dios, en el momento más cansado, más agotado que estaba, ¿cierto? Amalek atacó al pueblo de Israel. Bueno, Edom tuvo la misma actitud hacia el pueblo judío. Cuando decían arrasarla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere pago. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare los niños contra la peña. ¿Cierto? Acá está hablando el que hace este salmo, hace una oración. Bendita la nación que arrase a Babilonia.
Dios te bendiga, Ricardo. Que Dios le dé el pago al imperio, a la nación que venza a Babilonia, ¿cierto? Y esta oración estaba en línea con lo que va a ocurrir acá en Ezequiel 37, ¿cierto? Y tiene un cumplimiento y está emparentado. Vamos viendo cómo la Biblia que vos tenés y la Biblia que yo tengo no se contradice, y no es algo así nomás a la ligera, sino que todo el panorama bíblico dice, gracias Señor. El tema de Ezequiel 37, acá podía escribir algunas cositas, es la restauración integral de Israel. Ezequiel trata acá de la restauración de Israel como nación, ¿cierto? Va a tener un cumplimiento esta profecía. Hay profecías que se llaman profecías de doble cumplimiento en la Biblia, ¿cierto? Va a tener un cumplimiento en lo inmediato y va a tener un cumplimiento pleno en el futuro. Ahora vamos a explicar un poquito esto. Este capítulo transmite un poderoso mensaje de esperanza y renovación para un pueblo que se siente espiritualmente muerto y nacionalmente disperso. Los temas claves que se entrelazan en este capítulo son una restauración nacional, la visión de los huesos secos que reviven y se convierten en un gran ejército, simboliza la restauración de Israel como nación, su regreso del exilio y su reunificación en su tierra, la unión de los dos palos que enfatiza la superación de la división entre el reino del norte Israel y el reino del sur Judá para formar una sola nación. A esto ya tenemos que ir a lo histórico. Cuando Salomón muere, ¿cierto? Israel se divide, 10 tribus se van con Israel y ponen lugar de capital Samaria, y las otras 2 tribus que se dividen es Judá y Benjamín, y parte de la tribu de Leví, ¿sí? Entonces queda dividido el reino. Jeroboam reina sobre Israel. Jeroboam fue un sirviente de Salomón, ¿cierto? Y Roboam, el hijo de Salomón, queda a cargo de Judá y Benjamín, ¿cierto? Se divide el pueblo, por eso dice el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Cuando vos ves en la Biblia esto, reino del norte y reino del sur, se refiere a estos dos, que son uno en realidad, eran un solo pueblo. Y te acordás que cuando andaba Cristo, te acordás que los samaritanos eran como discriminados, ¿por qué? Porque Samaria fue capital de Israel, ¿sí? Y ese lugar, en Israel pusieron un templo para que adoren ahí lo de Israel, que se había dividido, porque aún los mismos israelitas en ese tiempo comenzaron a ir otra vez a Judá. Entonces Jeroboam, para que esta gente no se fuera, puso un templo también en Samaria. Y levantó sacerdote, a cualquier persona levantaba sacerdote y la ponía ahí, ¿cierto? Entonces, de esa forma él hizo que no hubiera un éxodo otra vez hacia Judá y Benjamín, estas 2 tribus que habían quedado divididas, ¿cierto? Dice, para formar una sola nación. Dice, esto Ezequiel 37, una de las cosas que va a apuntar y va a direccionar proféticamente, es que estas dos naciones que se formaron de una sola, que fueron divididas, en el futuro se iban a unir otra vez. Dice, la unión de los 2 palos enfatiza la superación de la división entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá.
para formar una sola nación. La infusión del Espíritu en los cuerpos sin vida representa la renovación espiritual del pueblo de Israel. Dios no solo restaura una nación, sino que también transformará sus corazones, dándole vida y la capacidad de vivir en obediencia a Él, ¿cierto? Que era esto lo que Dios le reclamaba a través de los profetas a Judá y a Israel, que nunca pudieron cristalizar, nunca pudieron plasmar. Pero a través de este exilio y esta vuelta, ¿cierto? El pueblo iba a estar más propenso ¿a qué? A que obedecieran y que tuvieran fe, porque este pueblo espiritualmente estaba muerto. Ahora después lo vamos a ver en Ezequiel 37. Ambas visiones demuestran el poder ilimitado de Dios para traer vida de la muerte y unidad de la división. ¿Sí? La pregunta, ¿vivirán estos huesos?, subraya la aparente imposibilidad de la situación desde una perspectiva humana, pero la respuesta es un testimonio de poder creativo y redentor de Dios. Y ese es el Dios que tenemos, un Dios redentivo. ¿Viste cuando vos te herís en la piel? ¿Qué es lo que pasa? Esa herida con el tiempo se regenera otra vez la piel y es como si no hubiera pasado nada, ¿cierto? Ese es el poder que regeneró nuestras vidas como iglesia. Por eso es muy diferente la iglesia al pueblo de Israel. Por eso hay que tener cuidado cuando uno trata de aplicar estas palabras, porque Dios no vino a restaurarnos a nosotros, Dios nos hizo nuevos. Esa es la gran diferencia que hay. Cuando vos restaurás una cosa, vos arreglás una cosa, la arreglás, pero la constitución es una constitución vieja, es algo arreglado, algo que está hecho como nuevo. Sin embargo, Cristo vino a hacer nueva todas las cosas, no vino a ser nueva criatura. Por eso cuando muchos te dicen Dios te va a restaurar, no, Dios ya me hizo nuevo. Soy nueva criatura. Dios no puede poner un pedazo de carne de otro ser humano en mi carne, en este caso, ¿no? O un pedazo de espíritu de otro ser. No, Él vino a ser una creación totalmente nueva. Eso lo dice su palabra. Por eso las promesas que son para Israel son para Israel. Las promesas que son para la iglesia son para la iglesia. Son dos cosas diferentes que nosotros tenemos que pensar cuando... Acá está hablando Israel, ¿cierto? Dice, subraya la aparente imposibilidad de la situación desde una perspectiva humana, pero la respuesta es un testimonio de poder creativo y redentor de Dios. La promesa de un rey davídico, eterno y en pacto de paz perpetuo, reafirma la fidelidad de Dios a sus promesas a Israel. A pesar de su infidelidad y el juicio por el exilio, Dios se compromete en restaurarlos. Acá está la restauración como nación. Como nación, como pueblo, ¿cierto? A pesar de su infidelidad y el exilio, Dios se compromete a restaurarlo y a establecer una relación duradera con ellos. Es un término que no se puede usar para la iglesia restaurar, ¿cierto? Viene a ser nueva todas las cosas. El Señor hizo, ¿te das cuenta la diferencia? Estas cosas son algunas cuestiones por el cual yo muchas veces no comparto algunas cosas, porque muchas veces se está haciendo una oración de restauración cuando el Señor hizo nueva todas las cosas. Y esto es donde vos te tenés que abrazar. Sos nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas.
no restaurada. Restaurar significa arreglar algo sobre un fundamento viejo. Pero hoy en día tenemos un fundamento nuevo que es Cristo, ese Cristo vivo. Y nosotros, como dice Pedro, capítulo 2, somos piedras vivas. Sí, somos una piedra de ese edificio llamado Cristo. ¿Te das cuenta? Eso está por allá, por Primera de Pedro, creo. Vamos a leer esa parte, hermanos. Tengo que ser edificado yo también. Creo que está Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, creo, ¿no? Acá está. Creo que está. Acerquémonos. Gloria a Dios. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Por eso muchos hablan de restaurar, de arreglar algo. ¿Cierto? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ok? ¿Cierto? Piedras vivas, por lo cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo y escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aun cuando muchas voces, ¿cierto?, muchas veces te dicen que Dios arregló tu vida, no, Dios hizo nueva todas las cosas en mi vida. Y ese es el ámbito que vos tenés que empezar a hablar con el Espíritu Santo mientras andás. Soy nueva criatura, Señor. Vos no me tenés que arreglar nada, vos ya me hiciste nuevo. Ahora yo comienzo a caminar en esta novedad, en esta buena noticia que es tu palabra. ¿Sí? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Cierto? Esto está hablando de que muchos todavía están en las sombras del viejo pacto y no han entrado a esta novedad de vida. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no era pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? Es muy importante estas cosas, ¿no? Dice, ahí está la gran diferencia entre restaurar y ser nuevo. Vos elegís dónde vos estás. Después es una elección de uno y lo que lleva a uno, lo que cree uno. ¿Cierto? Dios no tiene que restaurar nada en mi vida. Dios está haciendo nuevo todo. Primeramente, Él me hizo nueva criatura. ¿Cierto? Él abrió un camino nuevo a través del velo de su cuerpo, que es su sangre. Eso está en Hebreos capítulo 10, verso 22, del 19 al 22, 23. Él abrió un camino nuevo, ¿cierto? Él hizo sendas, ¿cierto? Él hizo sendas para que nosotros andemos en ella. Hizo cosas nuevas. Él nos restauró senda. Él nos restauró un camino.
No, Él hizo nuevo. Para la iglesia hizo nuevo. Esa es la gran diferencia cuando nosotros leemos el Viejo Pacto. Y tenemos que ver también si Dios le está hablando a una persona o le está hablando a una nación. En este caso, Dios le está hablando a una nación. Mirá, la superación de las divisiones históricas es esencial para una plena restauración y bendición de Israel como nación. El propósito final de la restauración es que tanto Israel como las naciones reconozcan a Jehová como el Dios que santifica a su pueblo y cumple sus promesas. Pero dice su palabra que para la iglesia, en 1 Corintios 1:20 dice que para la iglesia sus promesas son sí en Él y amén en Él. O sea que nosotros no tenemos que estar esperando ninguna promesa. Esas promesas ya son sí y son amén en nosotros. ¿Cierto? El propósito final de la restauración es que tanto Israel como las naciones reconozcan a Jehová como el Dios que santifica a su pueblo y cumple sus promesas. Resumiendo, Ezequiel 37 es un capítulo crucial que ofrece una visión profética de la esperanza futura de Israel. A entregar tanto su restauración nacional como espiritual bajo el poder soberano y la fidelidad del pacto de Dios. Hay unos pasajes que restauran estas cosas, ¿cierto? La misma Biblia me tiene que contestar a mí. Porque yo puedo decir sí, porque mirá, Dios restauró. No. La misma Biblia tiene que dar. Hay información de estas cosas, ¿no? Estos libros históricos narran, dice, esta historia, Esdras y Nehemías, dice, estos libros históricos narran el regreso de un remanente de Judá y de Benjamín del exilio babilónico a su tierra. Se describe la reconstrucción del templo en Jerusalén y la restauración de cierta medida de vida comunitaria y religiosa, como pueblo, ¿no? Esdras 1.1, vamos a ver qué dice Esdras 1.1. Está Esdras 1.1 al 4. Vamos a ver cuándo se cumple Ezequiel 37. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey persa, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Te das cuenta? En el Salmo 137 leíamos: Babilonia, que el rey que destruya Babilonia y que desole Babilonia, ¿cierto? Dios le pague. Vamos, mira, fíjate cómo está en línea todo esto. A ver, Esdras. Y lo vamos a marcar. Yo tenía una fibra acá, pero siempre, los nietos por ahí, o los hijos. Dice: bienaventurado mirá, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Te das cuenta? ¿Quién fue el que invade Babilonia y la conquista? Ciro, el rey persa. Dice: así ha dicho Ciro, el rey persa de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Impresionante, amado.
quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, pone Esdras 1, ¿no? La cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes levitas. Ahí te das cuenta que eran 3 las tribus que se habían dividido. Estaban los benjamitas, los judíos y los levitas. Son 3 tribus: la de Leví, la de Judá y la de Benjamín. Dice, y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó. Acordate de esta palabra, que tiene que ver con el valle de los huesos secos, que vamos a leer después. Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores ayudaron con plata, oro, con bienes, con ganado, y bueno, con ofrendas voluntarias. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitriadates, tesorero, el cual les dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos. Y bueno, y ahí está. Dice, y bueno, y después hay una lista de todos los hijos que regresaron, ¿cierto? Este Ciro es muy interesante, porque Isaías, 200 años antes, Dios le revela a este Ciro, rey persa, que iba a edificar Judá. Profetizado. Vamos a ver enseguida acá algo que... Aleluya. Oh Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Isaías 45, eso sí lo sabía, pero hay una palabra, mira, 200 años antes. También creo que estaba por acá, esto es lo que no nos gusta muchas veces, ¿no? Gracias, Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Señor amado. Isaías 45. Te adoramos, Señor. 45 dice: así dice Jehová a su ungido Ciro, 200 años antes de que él naciera, amado. Fíjate Dios como da hasta el nombre, ¿no? Al cual tomé yo por la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de los reyes,
para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazo. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová. El Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob. Ahí comienza el propósito de Ciro, un hombre con mentalidad de gobierno, ¿no? Por amor de mi siervo Jacob. Este rey Ciro era un rey pagano, era un rey persa, un rey árabe, ¿no? Es por la zona de Irán, por ahí, ¿no? De los iraní. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Aunque no me conociste. Todo ignorando todo esto, Ciro, ¿no? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta que se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Gracias, Jesús. Y hay algo en 45:22, amado, que siempre me impacta. 45:22 dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Fíjate vos, Ciro, Isaías vivió 200 años antes que este profeta Ezequiel, Jeremías. Bueno, él profetizó muchos años antes y aún le puso nombre. El Señor le reveló el nombre y Isaías lo plasmó en el texto bíblico. 200 años antes, Isaías habló de este hombre Ciro, un hombre que reconoció a Dios y que en Esdras, ¿cierto? Capítulo 1, él reconoce a Dios y dice: así ha dicho Ciro, rey persa, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Qué onda con eso? O sea, él conoció al Señor y fue un rey que fue usado por el Señor. Y él era consciente de que el que lo usaba era el Señor. ¿Cierto? Qué hermoso, amado, todo esto. ¿Todo esto para qué? Para que vea cómo el Espíritu, ¿cierto?, nos ayuda a entender Ezequiel 37. Nehemías 7:4, otro también que fue usado por el Señor, era copero del rey. Era copero del rey Nehemías. A ver, Señor. Nehemías. Tenemos que ver esto. Nehemías 7 dice: vamos a ver lo que dice Nehemías 7, verso 4. Verso 4 dice:
porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco el pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Luego el muro fue edificado, dice el 7.1, y colocadas las puertas, y fueron señalados los porteros, cantores y levitas. Mandé a mi hermano Hamani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y le dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad la puerta y atracadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de la casa. ¿Cierto? Entonces estaba por entrar el pueblo ahí. Dice: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos. Y ahí, bueno, entraron otra vez a la ciudad los judíos. Se cumple también acá en Nehemías, ¿cierto? Eso podría verse como un cumplimiento parcial, aunque no la magnitud de la profecía, dice, todo esto que hemos leído, ¿cierto? Porque habla de un ejército grande, y no era un ejército grande, era un remanente, ¿cierto? Por eso dice que esta profecía tiene un cumplimiento pleno en el futuro. Nehemías 8, la lectura de la ley y el avivamiento espiritual bajo Esdras puede interpretarse como un cumplimiento parcial, ¿cierto? Nehemías 8 habla: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba, dice que se habían reunido hombres, mujeres, dice, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, bueno, había unos nombres ahí. Abrió pues Esdras el libro, dice el verso 5 del capítulo 8 de Esdras, a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Dice: y leían el verso 8 el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Cierto? Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id y comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se había enseñado. ¿Te das cuenta? Ahí podemos entender un poco más Ezequiel, que profetizó en ese tiempo, muchos años antes. Ezequiel profetizó de este tema que está hablando Esdras y Nehemías. Zacarías también 8, versos 7 y 8,
hace una promesa. Este es un cumplimiento ya total. Zacarías, por ejemplo, 7 y 8. ¿Qué dice Zacarías 7 y 8? Vamos a ver qué dice Zacarías 7 y 8. Por acá está. Zacarías capítulo 7. Perdón, capítulo 8, 7 y 8 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, de allí de Babilonia, y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré para ellos por Dios, en verdad y justicia. ¿Sí? Y Zacarías 10. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, que es Israel, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no lo hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Los hijos también verán y se alegrarán su corazón, se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré. ¿Sí? Cuando habla de silbido, ¿qué significa? Significa un soplo. Significa un soplo del Espíritu, que es lo que ocurre en Ezequiel 37, ya lo vamos a ver. Los reuniré con un silbido y los reuniré. Los reuniré, ¿qué quiere decir? Que los va a hacer uno de a las naciones donde fueron esparcidos. Porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de las tierras de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré de la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Gracias, Señor. ¿Sí? Ahí podemos ver, estos pasajes muestran un retorno físico a la tierra, la reconstrucción del templo y un grado de restauración nacional parcial y espiritual después del exilio. Sin embargo, no se experimentó una reunificación completa de las 12 tribus bajo este rey davídico, ni un pacto de paz perpetuo en la magnitud descrita en Ezequiel 37, 24 al 28, el cual vamos a leer. Por lo tanto, se considera un cumplimiento parcial, ¿cierto? Es un cumplimiento parcial. Esto para entender a veces algunas profecías que tienen doble cumplimiento. ¿Cómo puede ser que no se haya cumplido esto, Señor, si vos dijiste que se va a cumplir? Dios hace estas cosas, ¿sí? Jeremías 23, 5 al 6, 31, 31 al 34. Estas profecías hablan de un futuro, un renuevo justo, que es, dice, cuando habla de un renuevo justo, está hablando de Jesucristo. Vamos a ver Jeremías, para entender esto. Jeremías 31, 31 al 34. ¿Qué dice? Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Las dos casas, ¿sí?, que estaban divididas. Cosa que no se había cumplido todavía en Esdras y Nehemías. Solamente Judá, Benjamín y parte de la tribu de Leví había regresado, ¿cierto? Todavía Israel estaba dispersa. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Sí?
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sí? Fíjate vos, ¿no? Qué hermoso, amado. Y Jeremías 23, todo esto está relacionado con Ezequiel 37. 23, del 5 al 6, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será el nombre en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que hace justo al pecador? Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? El diseño perfecto de Dios que tiene a través de los tiempos, ¿no? Dice, y por allá también, Hebreos 8, 8 al 13, cita Jeremías 31, y Juan 10, 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también debo traerlas, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Este se interpreta como la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, formando solo un cuerpo de creyentes, de judíos, bajo un solo pastor, Jesucristo. Lo que podría verse como una forma de unidad prometida también. ¿Sí? Y bueno, y después tenemos en Apocalipsis, en Apocalipsis 21, verso 1 al 4, ¿qué dice? También está relacionado con todo esto, ¿no? Para ver toda la Biblia en panorama. 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto verdaderamente es algo hermoso. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto está hablando del cumplimiento ya pleno de esta profecía de Ezequiel 37, ¿cierto? Vamos a Ezequiel 37 y ya con esto terminamos. Ezequiel 37 dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esto habla del pueblo de Israel que estaba exiliado en Babilonia sin esperanza. Sin esperanza. Como dice el Salmo podemos medir, por ejemplo, el grado de tristeza que había junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedía que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos a Jehová en tierra de extraño? Estaban extremadamente tristes, dice que estaban como estos huesos secos, estaban muertos, ¿cierto? No tenían poder para ellos hacer cumplir una palabra, ¿sí?
Pero el Señor dice su palabra, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. No tenían ningún tipo de evidencia de vida, no tenían ningún tipo de iniciativa, nada para ni siquiera generar algo en ellos mismos. Estaban entristecidos, como podemos ver en el Salmo 137. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta Dios a Ezequiel, ¿hay vida en estos huesos? Y Ezequiel le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Hay vida en estos huesos o vivirán? ¿No? ¿Cierto? Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor, Jehová el Señor a estos huesos. El cielo hablándole a esta comunidad de judíos ahí exiliada en Babilonia. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué fue lo que nosotros vimos en Ezequiel 36? Esto para tener una... Mirá lo que dice Ezequiel 36, verso 26. Gracias, Señor. El 25 dice, 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaré mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué vimos en Esdras? ¿Qué vimos en Nehemías, capítulo 8? Vamos a ver, vamos a recordar otra vez esta parte, ¿no? Perdónenme, pero para que, si no, no tiene sentido que vos estés ahí perdiendo tu tiempo, sino, mira lo que dice. Y leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Cierto? Dice, día santo es a Jehová, el verso 9, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová el Señor, Dios, no os entristezcáis, como estaban en el Salmo, ¿te acuerdas que estaban tristes? No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Te das cuenta? Y ahí dice, gracias, Señor. Y me hizo pasar cerca de ellos por el derredor, y aquí que eran muchísimos en la faz del campo y de gran manera, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, dice, huesos secos, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos, aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones en vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré entre vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cierto? Aquí se cumple en Esdras 8 parte de este
de esta profecía dada años antes a Ezequiel. ¿Te das cuenta? Entonces dice, luego dice, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Te das cuenta? Ahí viene un avivamiento sobre el pueblo en esta época de Nehemías, en el cual Esdras predicaba. Y en Ezequiel 36, el capítulo anterior, ¿qué dice? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. ¿Y qué es lo que hace hacer acá? En Ezequiel 37, el verso 2 de Ezequiel dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por ciertos secos, como la piedra también, ¿no? En gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Y qué fue lo que leímos en Ezequiel 36? Que Él pondrá un espíritu nuevo en ese pueblo de Israel. ¿Sí? Profetiza sobre estos huesos, huesos secos, y palabra de Jehová. ¿Qué es la palabra de Jehová? La ley, ¿no? La ley que predicaba Esdras en esa época. Huesos secos, oí palabra de Jehová. ¿Esto quién hizo oír palabra de Jehová? Esdras y Nehemías, entre otros. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y acá cuando habla de carne, y habla de tendones, y habla de todas esas cosas, está hablando de los recursos que Jehová va a poner para que este pueblo, ¿cierto?, sea de una forma visible, que esto se cumplió, que esta profecía se cumplió, fue real, de los judíos volviendo a Jerusalén y escuchando la ley y restaurando un pueblo, un país. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Sí? Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que hablaba, amado? Esto hablaba también del exilio, que todos empezaron verdaderamente a sentir esa tristeza y esa nostalgia, ¿cierto?, de querer volver al pueblo, ¿cierto?, de querer volver de querer volver a Jerusalén, ¿cierto? Y verdaderamente acá el pueblo, vamos a leer de acá, porque hubo un pequeño corte, ¿cierto? Pero no tenían todavía el espíritu, dice. Entonces cuando viene, dice, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, ¿cierto?, y la piel cubrió por encima de ellos, pero aún no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Ahí está espíritu con
con minúscula. Ahí está hablando al hombre. Profetiza a ese hombre, a ese grupo de seres, profetiza a esa gente que tienen vida espiritual, ¿cierto? Generalmente cuando la Biblia habla del espíritu, habla de un ser, en este caso el hombre. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. O sea, esta no es una profecía que nace, ¿cierto?, de un corazón, que quiere conseguir algo de Dios para solucionar un problema instantáneo. Esto es una orden que viene de parte de Dios, que vos te vas a levantar en la mañana o en algún momento del día y vas a tener una palabra en tu vida. Va a venir una palabra a tu corazón. Entonces vos a través de esa palabra vas a orar o vas a clamar al Señor y Dios va a obrar en tu vida. Eso se llama rema de Dios. Y eso te lo da el Espíritu, seguramente para asistirte, seguramente para ayudarte en algunas cosas, ¿cierto? Y para el cumplimiento de lo que Dios ha determinado para tu vida, ¿cierto? Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo, dice. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Ve? Acá la misma Biblia te está diciendo a quién fue dirigido este mensaje, para que tenga un cumplimiento literal, ¿cierto? Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Cierto? He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Nuestros huesos se secaron. Nuestros huesos se secaron. Y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. ¿Te das cuenta a qué punto estaba pasando? Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. ¿Cuál es el sepulcro y la sepultura? El exilio donde ellos estaban. Estaban en un pueblo pagano, estaban exiliados, lejos de su tierra. Y el Señor le dije, yo los haré subir. Así como Dios hizo subir de Egipto a su pueblo, con la capitanía de Moisés y Josué, de Aarón, así estaba por hacer el Señor también con Esdras, con Nehemías. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, oh pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma un palo. Esto es algo que se cumplió con Esdras y Nehemías. Ahora, acá va a hablar un poco del cumplimiento en los últimos tiempos. Porque hay algo que no se cumplió, que la casa de Israel y la casa de Judá fueran una. Aún en los tiempos de Cristo, que Jesucristo andaba, estaban peleados todavía, entre samaritanos y judíos. Hijo de hombre, toma ahora un palo, dice el verso 16, y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel con sus compañeros. Aún en el Apocalipsis la tribu de Efraín no aparece, pero sí aparece José. Eso en la elección de los 144.000 hay algunas tribus, tanto la de Efraín y creo que la de Gad, después me voy a fijar bien, son dos tribus
que están en el Génesis 49 que no aparecen en Apocalipsis. Creo que es capítulo 7, capítulo 6 por ahí, pero eso es harina de otro costal. ¿Sí? Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en mi mano. Esa es la voluntad de Dios, que el pueblo de Judá e Israel sean uno. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñará qué te propones con esto? Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en mi mano, en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, los pondré en el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno solo en mi mano, dice el 19. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, de sus ojos. O sea que el profeta tenía que hacer esta metáfora él también, cortar dos palos, ¿cierto? Y así les dirás, de esta forma se predicaba, a no haber Biblia en esa época, de esta forma predicaban los profetas. Y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Esto todavía no se ha cumplido. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán naciones, dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré, y yo ellos por Dios, a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob. Acá está hablando ya de una bendición literal en los últimos tiempos, en la cual habitarán vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de los hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe sobre ellos para siempre. ¿Sí? Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel estando en mi santuario, en medio de ellos para siempre. Con esto terminamos Ezequiel 37. Este Ezequiel 37 del 15 al 28 habla del cumplimiento pleno en los últimos tiempos, donde Dios va a cumplir los pactos davídicos y abrámicos, ¿cierto? Que va a tener un rey llamado David. David, sabemos que en los últimos tiempos va a haber una resurrección de los justos. Entre esos justos va a resucitar David y va a ser levantado como rey otra vez sobre Israel en el futuro. ¿Cierto? Eso hay que leer Biblia nada más, donde habla de las resurrecciones. Está por Apocalipsis 19, 20. ¿Cierto? Este David va a dirigir a este pueblo junto con los 12 apóstoles, porque hay un momento que Jesucristo le habla a los apóstoles y dice que ellos van a juzgar a la tribu de Israel. Vamos a ver un poquito.
Es muy interesante esto que habla, porque hay un momento que los apóstoles le preguntan a Jesús: y nosotros, Señor, que hemos andado todo el tiempo con vos, ¿cuál es nuestra recompensa? Ahora vamos a ver cuál es la recompensa que van a tener estos 12. Hay un artículo que yo ¿qué recompensa? Gracias, Señor. Esto está a ver, creo que está por allá por Mateo 19. Mateo 19, y con esto terminamos. Gracias, Señor. 19. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, que esto es lo que estamos hablando ahora, del cumplimiento pleno de Ezequiel 37, ¿cierto? En el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué tremendo, amado, esto. David va a ser el príncipe que va a reinar sobre la nueva Jerusalén, y estos 12 apóstoles van a ser lo que van a juzgar, van a ser jueces, o sea que van a colaborar con David, ¿cierto? Sobre la nación de Israel, la nueva Jerusalén. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, va a estar con Cristo reinando. ¿Sí? Este es otro grupo, pero en sí son un solo pueblo. Va a estar reinando en todo el mundo. ¿Sí? Pero eso es harina de otro costal, amado. Eso ya tenemos que ampliarnos. Pero te di un tip como para que vos tengas un panorama de lo que va a ser el gobierno, que está en su palabra, acá está en su palabra. Entonces, respondiendo Pedro, dice el 19:27, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, ¿quién le dijo? Jesús mismo le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, que es el cumplimiento pleno que habla en parte Ezequiel 37, a partir del 15 en adelante, del verso 15 en adelante, ¿cierto? Se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cada apóstol va a juzgar una tribu. ¿Sí? Es algo maravilloso la palabra, cómo se conecta el viejo con el nuevo.
¿no? Así que, mi querido amigo, hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Que Dios bendiga tu vida. Y bueno, en el transcurso de la noche o en el día de mañana estaremos avanzando con Ezequiel capítulo 38. Que Dios te bendiga.